Buenos días, bienvenidos a este webinar de Inca Business School. Mi nombre es Priscila Villanueva y seré su moderadora el día de hoy. Hoy tenemos el gusto de contar con los profesores Octavio Martínez y Nils Kettenhum. Estaremos compartiendo con ustedes la sesión acerca de las respuestas gerenciales en tiempos del COVID-19. Es un gusto para nosotros contar con la asistencia de todos ustedes. Ahora me gustaría proceder con la presentación del profesor Octavio Martínez, quien es actualmente director del Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible, CLACS, de INCAE Business School, en donde también se desempeña como profesor de estrategia de negocios. Ha sido consultor en formulación e implementación de estrategia en empresas de los sectores de alimentos y bebidas, agroindustrial, farmacéutico, energético, financiero e inmobiliario. Anteriormente desarrolló experiencia en gerencia de operaciones con Walmart de México y Centroamérica. Obtuvo un doctorado en estrategia de negocios en la Universidad de Toronto, Rotman School of Management. Tiene además un MBA con alta distinción de INCAE Business School y una licenciatura en Ingeniería Industrial cum laude de la Universidad Americana. Su investigación académica en temas de estrategia de integración vertical, contratos y ubicación geográfica de las empresas ha sido premiada en varias ocasiones por el Academic of Management, la asociación profesional de académicos y consultores en administración de empresas más importantes del mundo. Ahora procederé con la presentación del profesor Nils Kettenhum, quien es profesor de Estrategia y Competitividad en INCAE. Obtuvo su doctorado en Harvard. Donde su investigación fue supervisada por el profesor Michael Porter. Tiene una maestría en Ingeniería Industrial de Virginia Tech y una licenciatura en Ingeniería Industrial de la Universidad de Costa Rica. Es investigador asociado del Instituto de Estrategia y Competitividad de la Escuela de Negocios de Harvard y ha sido profesor adjunto de la Universidad Tufts en Boston. Fue decano de los programas de maestría de INCAE y fue director del Centro de Investigación del INCAE. Actualmente es el profesor líder del Healthcare Group. Ha realizado publicaciones en Harvard Business Review, América Latina, Journal of Economic and Management Strategy y Journal of Economic Geography. También ha sido consultor de empresas y gobierno en la región y miembro de varias juntas directivas de diferentes grupos empresariales en Centroamérica. Sin más, los dejo con el profesor Nils Kettenhum. Adelante, por favor. Buenos días. Muchas gracias a toda la audiencia y les doy las gracias porque la verdad es que esta es una presentación sobre los resultados de una encuesta que hemos llevado a cabo principalmente la semana del 22 de abril y que ha sido respondido por egresados del INCAE. Respondieron más de 800. En especial le doy las gracias a los países donde participaron con mayor entusiasmo y destaca siempre, como siempre lo hace en las encuestas, Honduras, que responde mucho más allá. Bueno, en este caso fueron los que más respondieron y responde mucho más allá de la cantidad de egresados que representan para la institución. Así que siempre aprecio el entusiasmo de nuestros egresados hondureños, al igual del entusiasmo de todos los demás egresados que contestaron. Así que muchas gracias. Arriba a la izquierda, si lo ven, todavía pongo la dirección de la encuesta de SurveyMonkey a la que pueden acceder para seguir enviándonos estos datos que nos están siendo muy útiles para entender el impacto de la crisis en la región y para poder empezar a desarrollar estrategias para enfrentarla y para reactivar la economía. Entonces, rápidamente quisiera, bueno, esto lo acabo de consultar con el Johns Hopkins Coronavirus Research Center. Ya vamos a llegar a los 3 millones de casos confirmados en todo el mundo y ya más de 200,000 muertes causadas por el virus. Esto lo pongo aquí, me disculpo con mis egresados sudamericanos que estén viendo esta presentación. El impacto hasta ayer, ese es el número de casos confirmados. Panamá
muy adelante el número de casos confirmados del resto de la región, a pesar de ser el país más pequeño, y también Ecuador, que ya lleva más de 22,000 casos confirmados ayer. La razón por la que pongo este slide aquí es porque estamos mostrando aquí cómo las reacciones de los países han sido distintas en cuanto a protocolos y a medidas regulatorias de control de movimiento y de protocolos de distanciamiento social. Y eso obviamente causa que el efecto en los países sea distinto. Y esto nos enfrenta, esta es una curva que publicó la cadena británica, la BBC, en una publicación en donde quedaba claramente descrito el dilema que enfrentamos todas las economías, todas las empresas del mundo, en este caso, que es que entre más rápida sea la curva, vamos a tener un mayor impacto de mortalidad, ¿no? Entonces, nosotros hemos querido, la iniciativa de todo el mundo, y es la correcta, es la de querer aplanar la curva de contagio para que la mortalidad sea menor, porque si logramos mantener el número de contagiados y sobre todo los enfermos críticos debajo de la capacidad de los hospitales o de la capacidad de los sistemas de salud, sobre todo en ventiladores y en unidades de cuidados intensivos, entonces vamos a poder limitar la mortalidad. Y esa es la curva que ustedes ven en azul. Aplanar la curva, sin embargo, requiere o causaría un mayor impacto económico. Entonces, ese es el trade-off. Obviamente tenemos que pronunciarnos, tenemos que estar de acuerdo en que queremos aplanar la curva. Sin embargo, tenemos que estar conscientes de que, como dijo el economista Hausman de Harvard, que eventualmente, si la aplanamos demasiado, habrá gente que tendrá que decidir entre enfrentar un 10% de probabilidad de contagiarse versus un 100% de probabilidad de no tener que comer, sobre todo en nuestra región donde la población pobre es tan grande. Parte del efecto de las restricciones de movilidad social y el distanciamiento social ha sido que la gente ya visita menos los lugares comerciales. Entonces, esto es un reporte de Google sobre a dónde se localizan las personas y como pueden ver, el movimiento en el área, si ven aquí mi cursor, el movimiento en las áreas de comercio, en los lugares de recreación y en los lugares de trabajo ha disminuido sustancialmente. En algunos países más que en otros. Si ven en Nicaragua, donde han habido menos restricciones de parte del gobierno, hay mucho más movilidad todavía, o la caída de movilidad ha sido menor que lo que, por ejemplo, ha sucedido en Panamá, que 77% de la movilidad en los comercios es menor. Esos números los tenemos para los demás países también. Aquí ven de nuevo, hay países como México, donde de nuevo el gobierno ha sido menos estrictos con el distanciamiento social, la caída es menor o en Paraguay, que lo que encontramos en Ecuador, por ejemplo, que está enfrentando una situación mucho más pronunciada. Esta República Dominicana también, que en el área lleva una curva de contagio bastante acelerada y también pues sufre una disminución mayor en la movilidad de las personas en las áreas comerciales. Entonces, ¿qué clase de impacto esperamos tener de este nuevo comportamiento de las personas? Bueno, esto lo sugiere el Fondo Monetario Internacional. Dice que la caída en el 2020, proyectada para el año 2020 en Estados Unidos, va a ser de 5.9%. China todavía no va a caer, el PIB todavía va a crecer, pero América Latina en general va a decrecer 5.2% y específicamente América Central, dice el Fondo Monetario, va a decaer en 3%. Una proyección equivalente hace el Banco Mundial y ahí están los países relevantes que contestaron la encuesta y como ven, pues ahí anda cerca las caídas en el PIB
en Bolivia 3%, Colombia 2%, y ahí los puse todos los que están en verde, con algunos casos destacados. Ecuador, la estimación es que va a caer el 6%, México 6% también. Pues bien, eso en términos de países, se sabe que vamos a sufrir una contracción, y esa contracción va a ser heterogénea. En algunos sectores se va a sentir mucho más el efecto de la crisis que en otros. Esto es lo que reporta McKinsey sobre las caídas de lo que anticipa el mercado en las diferentes industrias. Esta es la caída en la capitalización de mercado de algunas empresas, y las más afectadas pues son, tiene que ver aerolíneas, claro, Boeing y demás. Ya no hay viajes, la gente está cancelando. Además, Boeing había tenido un problema adicional con algunos de los modelos, si recordarán el 737 MAX, petróleo, todo lo que es turismo, banca está golpeado también. Por otro lado, hay otras industrias que se van a golpear menos o que van a tener un impacto menor, pero sin embargo, el efecto generalizado es hacia una contracción. Lo mismo, advierten ellos que encuentran mucha dispersión incluso dentro de las industrias, pero cuando se ranquean, pues es consistente la idea de que todo lo que tiene relacionado a turismo, hotelería, petróleo, está teniendo una contracción mucho mayor. Eso por el lado de capitalización de mercado. También lo hizo un reporte del New York Times sobre cuáles eran las industrias que estaban percibiendo las mayores caídas en ingresos, basado en datos de consumo a través de tarjetas de crédito. Y como se podrán imaginar, pues también encontrábamos que transporte, entretenimiento, restaurantes, viajes, eso había sido muy golpeado, mientras que la compra de productos, digamos, de supermercado, de groceries en inglés, eso había tenido un incremento inicial, y posteriormente ya para abril primero estaba cayendo, pero todavía por encima del consumo que había estado experimentando en enero. Un poco las conclusiones rápidamente es que habían algunas industrias que habían experimentado un aumento de demanda, que eran compras de supermercado online, comidas, alcohol, supermercados, etc. Y hay otras muy golpeadas, de nuevo, las mismas sospechosas, líneas aéreas, hoteles, cruceros, renta de automóviles, restaurantes, etc. Si ven aquí, una de las pocas flechas verdes es la entrega de última milla, de servicios de entrega, es de cosas que se compran en la casa. Entonces la gente está evitando ir, obviamente, a los lugares de retail y prefiere que se les entregue en casa. Por último, también en entretenimiento, en la industria o en el sector de entretenimiento mismo, hay algunas cosas que han aumentado su consumo o su demanda, más bien. Libros, juegos, mientras que otras cosas, nadie va al cine, nadie va a comprar juguetes a las tiendas, muy poco entretenimiento, están golpeados también los distribuidores de libros, etc. Entonces nosotros en INCAE, pues como resultado queríamos hacerle el estudio equivalente a través de uno de nuestros activos, que es de una de nuestras grandes ventajas competitivas, que son nuestros egresados. Entonces las respuestas completas fueron 734, y lo que encontramos, esto fue la pregunta: ¿cuál será la caída de ventas al finalizar el año? Y lo que encontramos fue muy consistente con lo que encontraron el New York Times, lo que encontraba McKinsey y lo que encontraban otras compañías que habían hecho también estudios semejantes. Lo que encontramos fue que hoteles, turismo, entretenimiento, restaurantes, esperaban en promedio los ingresados del INCAE tener una caída del 52% en ingresos, muy golpeado también la industria de automotriz, distribuidores de automóviles, también distribuidores de partes, repuestos, etcétera, bienes raíces, construcción, zona franca, etcétera. Y por otro lado, dentro de las industrias menos afectadas, está
por supuesto, la administración pública. Interesantemente, productos agrícolas, la agricultura de productos no perecederos no ha sido tan afectada como si lo es la agricultura de productos perecederos. Nosotros distinguimos entre esas dos porque nos fue evidente que los productos perecederos, hortalizas, muchos son de exportación, muchos, si son perecederos, se exportan a través de avión, y si no hay turismo, no hay aviones, y si no hay aviones, pues no hay capacidad de exportación. También mucho de las hortalizas y demás se venden o se vendían en lugares frecuentados por turistas. Si no hay turistas, no existe ese mercado local. Así que los perecederos, los productos perecederos se están afectando más, en forma más severa que los productos no perecederos en la agricultura. En total, quiero decir, como en promedio, las 734 respuestas de incaístas nos decían que esperan una caída del 22% en venta, 5% en precios, que habían reducido sus programas de inversión de CAPEX, inversiones de capital, en 30%, que se reduciría el empleo en 13%, el gasto en 15%, y que se estaban endeudando más en promedio 15%. Esto, sin embargo, advertimos que había mucha dispersión entre las respuestas. Ahí están box plots, o sea, los percentiles de cada una de estas 6 respuestas sobre el efecto sobre las industrias. Y ese efecto era diferenciado entre cada una de las industrias. Como ya les mostré ingresos, pero como pueden ver el efecto, bueno, este es el efecto sobre la banca de las 6 dimensiones que medimos. Muy afectado también retail. Vean, se suspendieron muchísimas de las inversiones. Mucho más afectado todavía hoteles, restaurantes, turismo y entretenimiento, con una caída porcentual mayor al 50% en ingresos, caídas importantes en precios, suspensiones de inversiones muy importantes, caídas en la fuerza laboral, también ahí cercanas al 20-30% en promedio, pero algunos hasta más del 50%, y un aumento en endeudamiento bastante pronunciado también. Algunos sectores fueron menos afectados, por ejemplo, los servicios de salud. La mediana de los ingresos estaba en 0, entonces hay algunos servicios de salud que se han disminuido, pero otros han aumentado. Cambios en precios más bien en favor de la industria. De nuevo, mucha dispersión sobre las inversiones, dependiendo, supongo yo, de la capacidad que estén o de las ventas que estén proyectando. Cambios de la fuerza laboral también cercanas a 0 en la mediana, y más bien un aumento en el gasto operativo. Y por último, distribución. Aquí puse en especial de distribución de productos farmacéuticos porque incluso se preveían que una disminución de las ventas muy ligera, con incluso cambio a favor de la industria en precios y un endeudamiento, un incremento en el endeudamiento relativamente marginal. Bueno, entonces, esa es mi primera parte del diagnóstico. Vuelvo con ustedes posteriormente y los dejo ahora con Octavio. Muchas gracias, Nils, por esa introducción. A continuación, lo que tratamos de hacer con la encuesta es identificar las principales acciones que están tomando nuestras organizaciones a nivel latinoamericano para responder a esta coyuntura de crisis. Vamos a compartirles estos resultados para que ojalá les sean de utilidad y los consideren en sus acciones a nivel de sus unidades de negocio. Me gustaría empezar resaltando el valor de la preparación
y el resultado y cómo impacta eso en algunos indicadores de desempeño. Particularmente una de las preguntas que nosotros hicimos en la encuesta es, antes del COVID-19, si su organización contaba con un plan formal y explícito de gestión de riesgo y continuidad de negocio. Encontramos que el 40% de las organizaciones sí lo tenían, un 55% no lo tiene, todavía la mayoría no lo tiene, pero un porcentaje significativo lo tiene. Pero todavía más interesante es el impacto que tiene tener un plan de gestión de riesgo y de continuidad de negocio en la capacidad de la organización en mantener desempeño. En la variable que estamos presentando en este slide se refiere a la contracción en ventas proyectados para el 2020 y hemos separado los dos grupos de organizaciones en aquellas que sí tenían estos planes de gestión de riesgo y continuidad de negocio y aquellas que no. Y noten que hay una diferencia en el desempeño esperado en términos de venta de prácticamente un 10%. Mientras aquellas organizaciones que estaban preparadas con planes de gestión de negocio esperan contraerse en un 17%, aquellas que no lo tenían esperan contraerse en un 27%. Esto lo que nos da es algunas luces hacia reacciones en un mediano o largo plazo de cambios que necesitamos hacer en nuestras organizaciones y prepararse mejor ante posibles coyunturas similares u otros desastres que estaremos enfrentando en términos de desastres naturales, de problemas tecnológicos y la importancia que debemos irle dando a este tipo de instrumentos. Otro elemento muy importante se relaciona a la gobernanza de las acciones en el periodo de la crisis. Toda crisis plantea un contexto de mucha volatilidad, incertidumbre, confusión en general para los colaboradores y los tomadores de decisiones. En ese sentido, es importante realizar un constante monitoreo del entorno, actualizar la información y tomar decisiones rápidas, de manera expedita, en un modo especial de crisis. En ese sentido, nosotros recomendamos establecer un centro de operaciones de emergencia, desde donde el cual se esté liderando las gestiones de la crisis y que esté al frente del CEO o el gerente general de la organización, acompañado con los líderes de las respectivas fuerzas de tarea que van a estar trabajando en el diseño de las soluciones y en el despliegue al nivel del terreno. Y un tema importante es que debemos contar con al menos cuatro fuerzas de tarea que se especialicen en este diseño e implementación de las acciones en el terreno. Y estas van a ser, en primer lugar, una fuerza de tarea dedicada a la protección de los colaboradores y del empleo, una segunda fuerza de tarea destinada a las acciones de sostenibilidad financiera, otra fuerza de tarea dedicada a la estabilización de la cadena de suministros y la producción, y finalmente una fuerza de tarea relacionada a la atención a nuestros clientes y las medidas especiales que tenemos que tomar de cara a ellos. En nuestra encuesta, nosotros identificamos que la mayoría de las organizaciones han establecido centros de operaciones de emergencia, en particular un 56% de la muestra lo ha hecho, y todavía un porcentaje mayor ha estructurado sus reacciones en estas fuerzas de tarea. Casi 2/3 de las organizaciones de la muestra han estructurado estas fuerzas de tarea, incluyendo las 4 que nosotros recomendamos como base y otras también dependiendo de la naturaleza de las organizaciones. Otro elemento importante es el trabajo y el enfoque de la primera fuerza de tarea relacionado a la protección de los colaboradores. Y acá la recomendación número 1 es desarrollar los planes de salud y seguridad ocupacional siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y, por supuesto, las autoridades de salud locales. Nuestra prioridad, sin lugar a dudas, debe ser que nuestros colaboradores y sus familiares estén protegidos de cualquier riesgo de contagio. Noten que en nuestra muestra, un 73% de las organizaciones ya se han preparado con planes de salud y seguridad ocupacional especiales para enfrentar a la crisis. Otro elemento importante, considerando la incertidumbre y la confusión que mencionábamos anteriormente, es que tienen que establecerse lineamientos
y canales de comunicación por medio del cual se atiende a los colaboradores de manera clara, de manera frecuente y en una comunicación de doble vía, ¿verdad? Para que les podamos dar a los colaboradores las indicaciones adecuadas para realizar sus labores en este contexto complicado y además sepan cómo protegerse. Adicionalmente, recibiendo el feedback de ellos, la información, aclarando su duda, atendiendo sus consultas, ¿verdad? De manera que podamos asegurar que esos planes de salud y seguridad ocupacional se estén implementando adecuadamente a nivel de terreno. Un 82% de las organizaciones han establecido estos canales de comunicación dedicados y frecuentes para atender a nuestros colaboradores. Y un tercer elemento relacionado a la protección de los colaboradores es las modalidades de teletrabajo que se han estado implementando de manera total o parcial en la mayoría de las organizaciones. Y particularmente en un 90% de las empresas en la muestra están implementando alguna forma de teletrabajo. Por lo tanto, se va a hacer muy importante que les brindemos el apoyo necesario a los colaboradores para que puedan realizar este trabajo de manera efectiva bajo nuevos esquemas. Y esto va a incluir entrenamiento, capacitación básica, proveerles de las herramientas tecnológicas adecuadas, por ejemplo, hardware correcto, los diferentes softwares para coproducción de contenido por medio de el suite de Google, por ejemplo, las herramientas de video y audioconferencia, por ejemplo, la del Zoom que estamos utilizando en este momento, plataformas para compartir archivos como Google Drive, Dropbox y accesos remotos a los principales software empresariales de acuerdo a la naturaleza de las labores de cada uno de estos colaboradores. En términos de los planes de salud y seguridad ocupacional, acá debemos seguir los lineamientos de la OMS y nuestras autoridades locales, pero es importante recordar que la mayoría de las acciones van alrededor del correcto lavado de las manos, protección al momento de toser, evitar tocarse la cara, mantener distanciamiento físico en los lugares de trabajo. Esto va a también obligarnos a readecuar los espacios ahora que regresemos a un periodo de transición en que vamos a tratar de reactivar la actividad económica de manera ordenada y segura, y un monitoreo de los colaboradores para identificar casos sospechosos de contagio por medio de la toma de temperatura y los niveles de oxigenación de nuestros colaboradores en los lugares de trabajo. Y también tenemos que implementar nuevas prácticas para desinfectar las superficies de trabajo, los objetos y las herramientas de manera regular durante el día con los químicos adecuados para mantener a nuestros colaboradores protegidos. Sobre este tema de planes de salud y seguridad ocupacional, me gustaría hacer acá un breve comercial y comentarles que desde nuestro centro, desde CLACS, nosotros hemos puesto a disposición de las organizaciones y los ciudadanos una serie de materiales que tienen acceso libre y gratuito para cubrir diferentes dimensiones, proveyendo información que ojalá sea de utilidad para ustedes. Y en este caso tenemos un podcast sobre protección de los colaboradores y continuidad de negocio, aprovechando el expertise del doctor Isaac Martínez, director regional en estos temas para Cargill, la empresa de alimentos. Toda nuestra serie de podcasts, usted puede tener acceso a ella a través de sus aplicaciones de podcast en dispositivos móviles o a través de Spotify también en sus dispositivos móviles o computadoras. Sobre el teletrabajo, es importante, como mencionábamos anteriormente, que preparemos a nuestros líderes y a nuestros colaboradores para trabajar bajo estos nuevos ambientes y que podamos implementar las prácticas adecuadas que nos permitan ser productivos y realizar el trabajo de la mejor manera. Algunas recomendaciones generales que nos hacen en este artículo nuestra instructora Rocío Pastor, en una publicación que también está disponible en la página de INCAE, en la sección de recursos sobre COVID. Ella nos recuerda que es importante establecer prioridades, reglas y protocolos para el trabajo a distancia, trabajar con confianza con nuestros colaboradores, evitar ejercer un control continuo y exagerado y más bien movernos a esquemas de trabajo por
resultados y no necesariamente por una supervisión cercana. En fin, los invitamos a revisar estos artículos que también tienen a disposición de ustedes en nuestra página web para que puedan profundizar en la preparación que nos permitan apoyarles desde INCAE, desde los contenidos que genera nuestra facultad. Y sobre la protección del empleo, es importante reconocer que inevitablemente va a haber un impacto en nuestras empresas, ¿verdad? Y en la capacidad de sostener los niveles de empleo previo a la crisis. En este sentido, debemos trabajar con transparencia, tratar de generar confianza en nuestras comunicaciones a los colaboradores y mantener siempre los principios de equidad, justicia y solidaridad en las acciones que tomamos, ¿verdad? Pero tomando también con responsabilidad y valentía aquellas acciones que son necesarias para mantener la sostenibilidad de la organización. Y en este sentido, debemos recordar que de acuerdo a las legislaciones laborales de nuestros diferentes países y a las nuevas provisiones que están implementando de manera temporal, nuestro gobierno tenemos acceso a una serie de mecanismos que nos van a permitir proteger el empleo y tomar estas acciones necesarias buscando la sostenibilidad y la supervivencia de las organizaciones. En este sentido, esta gráfica nos presenta los principales resultados y acciones que están tomando las organizaciones en Latinoamérica. Encontramos que cerca de un 80% de las organizaciones han suspendido las contrataciones de personal, ¿verdad? No sorprendentemente, porque es una coyuntura difícil. Cerca de un 60% han enviado a los colaboradores de vacaciones para reducir un poco estos saldos y aprovechar la menor actividad en la que tenemos actualmente. Se han reasignado colaboradores a otras actividades productivas, casi la mitad de las organizaciones, aprovechando realizar labores de mantenimiento o labores de preparación para la reactividad económica. Casi un 45% de las organizaciones han reducido la jornada laboral para mantener el nivel de empleo, pero adecuarlo a los niveles actuales de operación. En alrededor de un 33% se han reducido salarios, compensaciones o beneficios. En casi un 30% se han realizado suspensiones temporales, en la mayoría de los casos manteniendo acceso a los servicios de seguridad social y acceso a servicios de salud sobre todo. En un 20% se han trasladado contratos de tiempo completo a tiempo parcial. En alrededor de un 17% de las organizaciones se ha tenido que despedir personal y en alrededor de un 15% se han trasladado empleos de tiempo completo a modalidades de outsourcing o freelance. Acá le vamos a pedir al profesor Kettelholm que nos amplíe un poco en estos temas de protección al empleo y las acciones que están tomando las empresas. Solamente rápidamente quiero comentar que, digamos, la primera gran noticia de la encuesta es que 82% de los encuestados no han despedido a personas o a sus empleados, los colaboradores de sus empresas. No ha habido despidos causados por la crisis. Como mencionó ya Octavio, solamente 17.6% de los encuestados han tenido que recurrir a esto. Tratamos de ver si el tamaño de la empresa, si ven aquí en el eje horizontal, conforme nos movemos hacia la derecha, es mayor el número de empleados de las empresas en las que trabajan los encuestados. Y tratamos de ver si había alguna relación entre el tamaño de la empresa y el porcentaje de digamos, de la propensión al despido. Y encontramos que no. La verdad es que igualmente empresas de menos de 20 personas, pymes, tanto como empresas que tenían más de 1,000 empleados, guardaban porcentajes altos de retención y protección a sus empleados dentro de los incaístas que respondieron la pregunta. Pasemos al siguiente slide, por favor. Entonces, si tomamos una submuestra de estos que solo fueron 586 respuestas completas sobre toda esta sección de empleo, y pasamos una vez más, Octavio, por favor. Y pasamos a la siguiente. Tratamos de dividir y entender
Si parte de la razón por la que no se despedían era porque estaban utilizando algunas otras de las medidas que Octavio listó en los slides anteriores. Y lo que encontramos es que muchas de las empresas que no despidieron, por ejemplo, aquí solo vimos reducción de la jornada, lo que vemos acá es los que están en azul son los que no despidieron personal y los que están en rojo sí. Y vemos vemos la propensión, el porcentaje de empresas que adoptaron otras medidas. Entonces, muchos de quienes decidieron no despedir es justamente porque tomaron políticas de reducción de la jornada laboral y también además se le añade una columna más, vemos quienes trataron de reducir la compensación. Entonces, si queda claro, lo que encontramos es que muchas de las empresas, de las 500 empresas, casi la mitad fueron empresas que no despidieron a sus empleados porque estaban adoptando medidas de otra índole para proteger a su fuerza laboral. Y aquí lo que hice, esto es el último cuadro, la única diferencia entre lo que está a la izquierda y lo que está a la derecha es que arriba está la caída proyectada de ingresos de cada uno de estos grupos. Entonces, si logran ver los 250 empresas que contestaron que no iban a despedir personas, que no iban a reducir la jornada laboral y que no iban a reducir la compensación, estaban proyectando tener al final del 2020 solo una caída de ingresos del 11%, versus las empresas que despidieron gente, que redujeron la compensación y además redujeron la jornada laboral, que estaban proyectando tener una caída del 43%. Entonces, obviamente, la propensión a tener que recurrir al despido de la fuerza laboral o a la reducción de la fuerza laboral es proporcional o guarda relación con el impacto de la crisis en las industrias en donde ellos operan. Muchas gracias, Nils. Y eso se vincula muy bien con el trabajo de la segunda fuerza de tarea, la sostenibilidad financiera, que parte da las pautas del tipo de acciones que nosotros podemos tomar como organizaciones para proteger el empleo, pero también buscar esa sostenibilidad. Acá lo debemos recordar que frente a una caída dramática de la demanda como la que se está experimentando, la capacidad de supervivencia de la empresa va a depender principalmente de la capacidad de gestionar su liquidez. La rentabilidad de la empresa debe convertirse en una segunda prioridad durante la coyuntura. Por lo tanto, las acciones deben ir dirigidas a cómo mejoramos nosotros nuestra gestión del efectivo para navegar esta tormenta. Y esto nos recuerda un poco esta frase que se popularizó en la crisis financiera del 2008 de Cash is King, decía en Estados Unidos. El efectivo es rey, que trata de capturar particularmente esta idea. Una primera recomendación acá es que debemos empezar a administrar la empresa más apoyado en los estados de flujo de efectivo que en el estado de resultados. Y debemos alinear los incentivos de nuestros ejecutivos de manera que ellos apoyen estas acciones dirigidas a proteger el efectivo y proteger la liquidez de la organización. En el siguiente slide vamos a revelar cuáles son las principales acciones que están tomando las organizaciones a nivel latinoamericano en este frente. En términos generales, encontramos que todas están tratando de apalancar las fuentes internas y externas de efectivo para proteger la liquidez de la organización. Entonces, en primer lugar, lo que nosotros encontramos es un 85% de las organizaciones que están recortando los gastos operativos y un porcentaje similar están posponiendo las inversiones, inclusive un porcentaje un poco mayor, para proteger ahorita esa liquidez, asegurar la supervivencia, ¿verdad? Y posteriormente regresar a condiciones normales. En segundo lugar, lo que nosotros encontramos es las organizaciones trabajando en las cuentas de capital de trabajo.
Y vean, la tercera acción más frecuente es el aumento en las cuentas por pagar. Aunque es un contexto difícil en que todas las industrias, organizaciones se están viendo afectadas de alguna forma, siempre se puede identificar algunos proveedores con los que hayan oportunidades de mejorar las condiciones y conseguir algunos apoyos para esta coyuntura. Otro elemento relacionado al manejo del capital de trabajo es la reducción de los inventarios. Y aquí necesitamos pensar de manera integral en inventarios de materia prima, de productos en proceso y productos terminados. E inclusive debemos revisar nuestros portafolios de productos e inclusive reducir o eliminar aquellos productos que sean de baja rotación, aunque algunos de ellos puedan tener algunos márgenes atractivos. Si nuestra prioridad actualmente es la rotación y convertir esos inventarios en efectivo, debemos en la medida de lo posible prescindir de ellos y enfocarnos en aquellos productos de mayor rotación. Y finalmente, en las cuentas de capital de trabajo, debemos hacer esfuerzo también en reducir esas cuentas por cobrar. Encontramos en nuestra muestra casi un 40% de las organizaciones también están trabajando en este frente, tratando de reducir sus cuentas por cobrar y alinear los incentivos, las compensaciones de nuestros colaboradores, especialmente la parte de ventas, para que hagan esfuerzo al respecto. Encontramos que un 35% de los casos se han ampliado las líneas de crédito, que organizaciones que tienen acceso a crédito bancario de otras instituciones financieras se están apoyando en este tipo de recursos para facilitar la liquidez necesaria para sobrevivir esta coyuntura. En aquellos países donde los gobiernos han tomado medidas de posponer impuestos y algunos servicios, las organizaciones, particularmente un 35% de nuestra muestra lo está realizando y cerca de un 20% están teniendo acceso a fondos y programas del Estado en condiciones concesionales y en algunos casos, en algunos porcentajes, recursos no reembolsables. Aunque la mayoría de las organizaciones les gustaría tener acceso a este tipo de fondos y programas, la realidad es que en la mayoría de nuestros países el espacio fiscal con el que cuentan los gobiernos no permite ser tan agresivo como sí lo estamos viendo en países desarrollados, como es el caso de Estados Unidos o países europeos, donde en las últimas semanas hemos visto programas de apoyo a la economía sumamente generosos. En este sentido, también nos gustaría llamar la atención a nuestros oyentes al podcast que grabamos recientemente con el profesor Arnoldo Rodríguez, que nos hace sus recomendaciones para la gestión de los costos y la liquidez en estos momentos difíciles. Pueden tener acceso ustedes a través de sus aplicaciones de podcast o Spotify. Un tercer frente tiene que ver con el trabajo de la cadena de suministro y la producción. Y acá debemos recordar que en las cadenas de suministro típicamente vamos a tener entre 6 o 8 principales actividades que debemos monitorear con regularidad y tomar acciones al respecto. Esto es una representación genérica de una cadena de suministro que empieza desde el abastecimiento de la materia prima, pasando por las actividades de transformación productiva. Generalmente tenemos una logística interna para distribución de esos productos a los canales, agencias o sucursales. Tenemos una logística externa relacionada a la distribución de los canales, la entrega final de los clientes. Hay actividades de venta o atención al cliente y en algunos casos almacenamiento de parte del cliente. Acá es importante recordar que la suspensión de actividades en fábricas, en otros centros laborales, sobre todo del lado de nuestros proveedores, puede generar riesgos de desabastecimiento de las materias primas y los suministros en general. Y que también esta contracción de la demanda que estamos experimentando a nivel de las ventas va a reducir significativamente la capacidad utilizada de nuestros activos productivos de transformación y también de apoyo a la logística. En ese sentido, el trabajo de esta fuerza de tarea debe estar orientado a facilitar el abastecimiento y el transporte de los suministros clave, gestionar esa capacidad productiva y logística ociosa, así como buscar fuentes alternativas, generadoras de ingresos y ojalá de apoyo a la crisis en cada uno de nuestros países. Y eso es lo que estamos viendo en términos de acciones que están tomando las organizaciones a nivel latinoamericano.
Y acá, en sustitución de presentarlo de acuerdo a la frecuencia o incidencia que observamos, vamos a seguir una lógica relacionada a la cadena de suministro que vimos anteriormente. En primer lugar, más de un 60% de las organizaciones están actualizando su planificación de demanda con mayor frecuencia. Si típicamente la planificación de demanda se realiza mensualmente a través de los planes de operación y venta, estamos en un contexto de mucha incertidumbre, mucha volatilidad y hay que aumentar esa frecuencia. Las organizaciones están haciéndolo semanalmente para tener una capacidad de respuesta más rápida del mercado. El segundo grupo de acciones va relacionada a las actividades de la cadena de valor más cercana al cliente, relacionadas a la logística externa, relacionada a la interacción con el cliente. Acá lo que estamos observando es alrededor de un 35% de las organizaciones que han implementado o ampliado los servicios de entrega a domicilio que anteriormente no tenían. Un esfuerzo para mantener ciertos niveles de venta y poder atender a los clientes. Otra acción prioritaria que están realizando un 65% de las opciones es establecer ranking o prioridades de niveles de servicio para diferentes clientes. Estamos en un contexto que probablemente no vamos a poder abastecer el 100% de las necesidades de los clientes, al menos en algunos productos. Y es importante que nosotros estratégicamente tomemos esas decisiones del nivel de servicio que queremos asegurarle al cliente de acuerdo a su importancia estratégica para la organización y el largo plazo. Otras acciones, alrededor de un 46%, están relacionadas a incorporar productos al portafolio que tengan una demanda inusualmente alta en estos momentos o que puedan apoyar incluso a la crisis. Hemos visto en nuestros países cómo algunas plantas productivas se han volcado a la producción, por ejemplo, de alcohol líquido o alcohol gel, a materiales y equipos de protección personal para apoyar a la población y a los trabajadores de la salud, y otros esfuerzos que se están viendo como una forma temporal y un esfuerzo para incorporar algunos productos que usualmente no tendríamos en el portafolio, pero pueden tener un rol importante actualmente. Y luego nos referimos a las acciones que debemos tomar en la cadena de suministro más cercana a los proveedores y al abastecimiento. Encontramos que un 63% de las compañías están identificando fuentes alternativas de abastecimiento y preparándose en esas negociaciones. Alrededor de un 65% de las organizaciones están identificando y trabajando de cerca con los proveedores sobre esas posibles disrupciones para saber dónde podrían tener ellos los problemas, en qué tipo de materia prima y componentes. Y finalmente, casi un 60% de las organizaciones están verificando las medidas de prevención de los proveedores en sus mismas cadenas de suministros y productivas para asegurar la inocuidad y seguridad en la materia prima y los componentes que ellos abastecen a su organización. Y con esto me gustaría pasar a la última fuerza de tarea relacionada a la atención a nuestros clientes. Y acá es importante recordar que durante las crisis nuestros clientes van a estar enfrentando muchas tribulaciones en sí mismos, ¿no? Una proporción muy alta de los clientes se va a ver afectado directamente por los impactos en su salud física, en su salud mental, en sus niveles de ingresos o los de sus seres queridos, de acuerdo a los impactos económicos que estamos viendo actualmente. Y aquellos que no se vean afectados directamente también estarán expuestos a altos niveles de estrés. Y esto es lo que hemos visto en la última semana, al estrés que hemos estado expuestos todos en esta coyuntura. En ese sentido, el enfoque de esta fuerza de tarea debe estar dirigido a generar confianza y solidaridad con nuestros clientes, resaltando el valor que podemos entregarle en estos momentos difíciles y dar algunas muestras del valor, del aprecio que nosotros tenemos por nuestros clientes en esos momentos. En ese sentido, nosotros en nuestra muestra vemos que un 79% de las organizaciones han establecido canales de comunicación con nuestros clientes, resaltando las medidas de prevención que se están tomando para evitar contagio en la interacción con los clientes y las acciones de apoyo y de valor agregado que se le está dando en estos momentos a nuestros clientes.
Y otro aspecto que nos gustaría resaltar es la importancia del desarrollo de nuevos canales de venta no tradicionales, sobre todo moviéndonos hacia un mundo digital para mantener cierto nivel de operación y venta y facilitar la subsistencia de nuestras organizaciones. Encontramos que alrededor de un 62% de las organizaciones han activado el canal de ventas por medio de WhatsApp para atender a los clientes y esto conectado a los servicios de entrega a domicilio ampliados que mencionábamos anteriormente. Alrededor de un 57% de las organizaciones han activado ventas por medio de las redes sociales y correo electrónico, por mensajes directos a nuestros clientes, en el caso de los correos electrónicos, y catálogos de productos y capacidad de realizar las transacciones por medio de nuestras redes sociales. Alrededor de un 47-48% de las organizaciones han activado ventas por medio de páginas web y han también acudido a otros recursos que requieren mayor inversión, pero están teniendo un rol en esta coyuntura también, como es el caso de los call centers, donde alrededor de un 33% de las organizaciones están activando este canal para realizar las ventas o atender a los clientes, y finalmente alrededor de un 31% han activado apps de comercio electrónico para atender directamente a sus clientes. En estos casos, estos requieren algunas inversiones adicionales, pero también podemos apoyarnos en los marketplaces o los mercados de comercio electrónicos que empiezan a activarse y desarrollarse en nuestros países y estamos observando iniciativas en esa dirección prácticamente en todos los países. Nos gustaría puntualizar y cerrar este webinar con algunas conclusiones y grandes implicaciones que nosotros hemos derivado de este trabajo y este esfuerzo que hemos hecho a través de esta investigación en INCAE. En primer lugar, recordar que frente a la pandemia del COVID, estamos enfrentando la peor crisis de nuestra generación. Es una situación difícil desde el punto de vista de salud y el impacto, como hemos visto en este webinar, económico también va a ser sumamente significativo. Esto nos demanda acciones gerenciales y unos modos de gestionar nuestras organizaciones con acciones que respondan particularmente a la crisis y que salgamos del status quo y nos movamos a un modo de operación, modo en crisis, para tomar aquellas medidas innovadoras que sean necesarias, que nos vayan a facilitar la subsistencia de la organización. Dentro de estas medidas y las recomendaciones que nosotros hemos hecho e identificado en este trabajo, es, en primer lugar, establecer los centros de operaciones de emergencia de donde gestionemos la crisis con el liderazgo decidido de las cabezas de las organizaciones para que esa toma de decisión sea expedita, sea fluida y no se trabe en la burocracia organizacional. Otro elemento es establecer esos planes de salud y seguridad ocupacional siguiendo las recomendaciones de las autoridades de salud para asegurar la protección de nuestros colaboradores y de sus familias. Recordemos también que tenemos diferentes esquemas que al mismo tiempo busquen proteger el empleo, pero procurar también la sostenibilidad de la organización para llegar a una etapa de recuperación económica que ojalá sea pronta y sea rápida. En el manejo financiero es importante la gestión de la liquidez, trabajar en estas medidas de reducción de gastos, posponer algunas inversiones que no sean esenciales, trabajar en las cuentas de capital de trabajo para tener un capital de trabajo más eficiente, más ligero, y tener acceso en la medida de lo posible a esa fuente de liquidez de las instituciones financieras y en los casos que lo se permita por medio de los programas de gobierno que se están activando. Por el lado de la cadena de suministro, necesitamos dedicar una fuerza de tarea a facilitar el abastecimiento y el transporte de estos suministros, gestionar esa capacidad productiva, logística, atender al cliente también en estos nuevos formas de atención, nuevos canales, nuevas formas de logística e identificar algunos productos que podamos incorporar a nuestros portafolios para responder a la crisis y generar algunos ingresos, aunque sea de manera temporal. Y por el lado de la fuerza de tarea orientada a los clientes, tiene que enfocarse en generar confianza, en generar un sentido de solidaridad con nuestros clientes que también están pasando un momento difícil y ojalá podamos apoyarlos con alguna forma de valor agregado y resaltar
el rol que nosotros podemos tener en estos momentos difíciles. Es importante también identificar aquellos sectores claves y segmentos en los que se vayan abriendo algunas oportunidades. Algunos dicen todas crisis, también hay oportunidades para que innovemos en esos productos, en esas formas de hacer negocios, en esos modelos, con los servicios adecuados, tanto coyunturales como pensando en cómo debemos ir nosotros reestructurando y adecuando nuestros negocios a la forma de operar en este mundo post-COVID, que ojalá sea pronto. Y finalmente, los gobiernos deben enfocar sus esfuerzos en aquellas industrias que tengan la capacidad de generar un mayor impacto social, que tengan una mayor capacidad de generar empleo, con los debidos protocolos de apertura gradual, basado en la deseabilidad social, la seguridad sanitaria, pero que poco a poco vayamos recuperando la actividad económica y ciertos niveles de normalidad en la vida de nuestros ciudadanos. Nos gustaría ya ir concluyendo este webinar con estos pensamientos finales y también reiterando el compromiso que tenemos nosotros desde INCAE de acompañarnos en estos momentos difíciles, generando una serie de contenidos, materiales y diferentes formas de apoyo a las organizaciones a nivel latinoamericano y particularmente en nuestros países miembros para que podamos de alguna forma apoyarles. El profesor Kettelholm al principio de esta presentación lo invitó a participar en el cuestionario que nosotros hemos distribuido para seguir recolectando data. Este es un primer esfuerzo de varios que vendrán adelante. Y también a mí me gustaría invitarlos a que visiten nuestra página web en INCAE dedicada a los temas COVID, donde hay una serie de recursos que consideramos pueden ser valiosos para estos momentos de apoyo, para que los guíen en las acciones y les den algunas ideas sobre esas posibles recomendaciones y acciones que debemos tomar en estos momentos. Muchas gracias por su atención y estaremos próximamente brindando otros webinars. Muy buenos días. Muchas gracias, profesores. Queremos recordar que este webinar está disponible en el playlist de YouTube, donde estamos publicando los diferentes webinars. Sin más, damos por culminada la sesión, agradecemos su participación y que tengan un feliz día. Gracias.